En la España de 1950, un litro de aceite de oliva costaba 10 pesetas. El salario mínimo era 18 pesetas al día. Las cartillas de racionamiento llevaban 13 años en los bolsillos de las familias y no desaparecerían hasta 1952. Y aún así, esas casas estaban limpias, esa ropa estaba remendada y esas familias llegaban a fin de mes. Hay 25 trucos detrás de eso. Trucos que funcionaban de verdad, que ahorraban de verdad y que hoy, cuando la luz cuesta lo que cuesta y la compra sube cada mes, tienen más sentido que nunca. Quédate hasta el número 1, porque ese es el que más impacto generó en el bolsillo de los españoles durante años. El pan que nunca se tiraba. El pan estaba boca abajo en las mesas españolas de los 50. Esa costumbre tenía una raíz económica más profunda que cualquier superstición. En 1950 costaba entre 3 y 4 pesetas el kilo, casi un cuarto del salario mínimo diario. El pan duro de 3 días tenía 7 vidas. El domingo era el cocido. El lunes, el pan viejo se desmigaba en sartén con ajo y aceite. El martes se remojaba para el gazpacho. El miércoles, rallado en el rallador de hojalata, era el pan rallado para empanar el pescado. El jueves, las torrijas. El viernes, la sopa de ajo con el pan más duro. El pan rallado casero es hoy un producto que se compra en bolsa. En los años 50, comprarlo así habría parecido un lujo absurdo a cualquier ama de casa española. El rallador de hojalata estaba en todas las cocinas. El pan duro nunca llegaba al cubo. La orza de barro que conservaba sin electricidad. El primer frigorífico familiar llegó a muchas casas españolas en los 60. Antes, la despensa era la orza de barro, la orza de Úbeda, de Talavera, de la Bisbal. Esas piezas de cerámica vidriada por dentro, oscuras, con la tapa ajustada que guardaba dentro lo que no debía tocarse hasta el momento justo. El lomo frito se conservaba sumergido en su propia manteca dentro de la orza. En una casa de Jaén o de Córdoba, un lomo en orza de noviembre llegaba en perfectas condiciones hasta mayo, sin necesitar ningún frío artificial. La manteca solidificaba alrededor de la carne y la sellaba del aire completamente. La industria alimentaria moderna llama a esto conservación anaerobia y lo vende como producto gourmet. Si tienes acceso a una orza de barro y lomo fresco, puedes aplicarlo hoy. Carne frita en manteca, cubierta por la propia manteca caliente en la orza, tapa ajustada, despensa fresca. 3 meses de conservación garantizada. El puchero que duraba 7 días. El cocido del domingo en la España de los 50 era el principio de la semana. Una sola compra, un solo día de cocción lenta desde las 10 de la mañana producía 7 platos para 7 días. El domingo, el cocido completo. El lunes, el caldo sobrante con fideos. El martes, los garbanzos aplastados y fritos con huevo como ropa vieja. El miércoles, los restos de carne con bechamel rápida para las croquetas. El jueves, arroz caldoso con lo que quedaba. El viernes, tortilla de garbanzos. El sábado, salpicón frío aliñado con aceite y vinagre. El ahorro económico de ese sistema era equivalente al 60% del gasto que habría supuesto cocinar 7 platos independientes, según los datos de precios controlados del Archivo General de la Administración de los años 50. Una sola olla. 7 días. Inteligencia doméstica que ningún libro de cocina moderno enseña. El aceite que se filtraba y volvía a empezar. 10 pesetas el litro de aceite de oliva en 1950. Más de media jornada de trabajo. El aceite de freír no se tiraba al terminar de cocinar. Se filtraba. Un colador fino forrado con papel de estraza o con un trapo de muselina limpia. El aceite usado, todavía tibio, se colaba lentamente. Los restos de harina y rebozado quedaban en el papel. El aceite limpio caía en la botella de cristal oscuro, nunca transparente, porque la luz acelera el enranciamiento. Guardado en lugar fresco, aguantaba 3 o 4 usos más. Aquella botella de vidrio soplado, custodiada en la penumbra de la alacena, era el símbolo de una economía doméstica de precisión quirúrgica. Se aprovechaba cada gota con un respeto casi religioso, sabiendo que el desperdicio era un pecado que la despensa familiar no podía permitirse bajo ninguna circunstancia razonable. El ahorro era de 2/3 del gasto en aceite que habría supuesto tirarlo después de cada fritura.
Hoy el aceite de oliva virgen extra cuesta entre 8 y 12 euros el litro. El mismo método sigue funcionando con exactamente los mismos resultados. Las cáscaras que hacían 5 cosas. La naranja en los 50 era un lujo de temporada, y cuando se comía, la cáscara no era basura. Era otro producto con 5 usos distintos. Las cáscaras secadas en el alféizar durante 2 días repelían la polilla en el armario sin costar las pesetas de la naftalina. Hervidas en agua, limpiaban las ollas ennegrecidas por el fuego. En una botella con aguardiente durante 3 semanas producían el licor de naranja casero. Frotadas en los marcos de madera, dejaban aroma durante días. Rayadas sobre el bizcocho, marcaban la diferencia entre la comida cotidiana y la comida de visita. Aquel perfume cítrico inundaba la alcoba, mezclándose con el olor a jabón y madera vieja. Nada se perdía en manos de nuestras abuelas, que transformaban un residuo en un recurso ingenioso. Era la sabiduría de la escasez, donde el ingenio suplía la falta de productos industriales de limpieza caros. Las cáscaras de limón frotadas en los grifos de latón disolvían la cal acumulada. El ácido cítrico contra el carbonato cálcico. Química doméstica sin nombre entonces, pero con la misma precisión que hoy. La masa madre que viajaba de casa en casa. En los pueblos sin panadería, la masa madre viajaba de vecina en vecina como un préstamo sin intereses. La vecina que tenía masa madre te daba un trozo del tamaño de un puño. Con harina y agua, ese trozo fermentaba y crecía. Al día siguiente tenías suficiente para hacer el pan de la semana y para devolver un trozo del mismo tamaño a quien te lo había prestado. El ciclo se mantenía solo. Hay masas madre en algunas panaderías artesanales de España que llevan décadas de continuidad documental. El movimiento de pan artesano que los panaderos modernos venden a precio de producto premium arranca exactamente de ahí, de esa masa que en los 50 viajaba en las manos de las vecinas. Aquel cuenco tapado con un paño de lino, reposando cerca del calor de la lumbre, guardaba una vida invisible que otorgaba al pan su aroma ácido y honesto. Era una cadena de favores y levadura, un tejido social tejido con harina que garantizaba el sustento básico de cada hogar. La harina, el agua y la paciencia siguen siendo los únicos ingredientes. El resultado es el mismo que en 1950. Un pan con alma, que pesa en las manos y que alimenta el cuerpo mucho más allá de las calorías. El vinagre que nunca se compraba. El vino agriado no se tiraba, se convertía en vinagre. El vinagrero de barro era el recipiente donde el vino transformaba su acidez lentamente. Cuando el vinagrero estaba lleno, se sacaba vinagre por arriba y se añadía vino nuevo por abajo. El vinagre nunca se acababa si el vino nunca se acababa. Con ese vinagre se conservaban los encurtidos de la despensa. Se limpiaban los cristales mezclado con agua. Se desinfectaban las heridas leves. Se quitaban manchas de grasa de la ropa antes del lavado. Y se hacía el aliño de la ensalada de cada día. Un solo proceso de fermentación resolvía 5 necesidades domésticas diferentes. El vinagrero de barro todavía existe en algunas alfarerías y tiendas de productos tradicionales españoles. La diferencia entre esas familias y las de hoy estaba en el conocimiento, no en la voluntad. Los trucos que vienen ahora son los que más se han olvidado. Y los que más dinero ahorraban por hora invertida. El jabón que se hacía en el patio. El jabón lagarto costaba 2 o 3 pesetas la pastilla en 1950. Para una familia que lavaba la ropa de 6 personas a mano, el gasto en jabón era significativo cada mes. La alternativa era fabricarlo en casa. Aceite usado, el que ya no servía para cocinar. Sosa cáustica, que la droguería vendía en papel de estraza. Y agua. El proceso duraba un día y producía un jabón duro, potente, sin perfume, que limpiaba absolutamente todo. Se removía con un palo siempre en el mismo sentido para que no se cortara bajo el sol del patio. Aquel bloque blanquecino curado al aire era el orgullo de la madre que veía las sábanas blancas brillar de nuevo. Era alquimia pura, nacida de la necesidad más estricta. El ahorro frente al jabón comercial era del 70 al 80%, según los precios documentados de la época en la hemeroteca de ABC. Las pastillas se cortaban con hilo de bramante cuando el jabón todavía estaba blando. Las droguerías de barrio que todavía existen en algunas ciudades españolas venden sosa cáustica.
El proceso sigue siendo el mismo. Las cenizas que lavaban la ropa. Antes del jabón casero de Sosa, antes de que la droguería llegara a todos los pueblos, había un método todavía más antiguo que las abuelas de los 50 recordaban de sus propias abuelas. Las cenizas blancas de encina o de roble de la cocina económica mezcladas con agua caliente producían potasa, una solución alcalina que atacaba la grasa y blanqueaba la tela igual que el detergente moderno con sus agentes tensoactivos, pero sin ningún producto industrial. Las lavanderas del río en los pueblos de Castilla y Extremadura usaban este método. El agua de ceniza se preparaba el día antes, se colaba para retirar las partículas y se usaba para remojar la ropa antes del fregado en la tabla de madera. Se decía que cuanto más blanca quedaba la ceniza, mejor limpiaba, señal de que la leña había ardido despacio y completa. Aquel barreño gris, humeando al amanecer junto al río, era ciencia empírica transmitida sin libros ni fórmulas escritas. La ceniza de la barbacoa de leña que muchas familias tienen hoy produce el mismo resultado disuelta en agua caliente. El bicarbonato de los 10 usos. La droguería del barrio tenía un producto que no faltaba en ningún hogar español de los 50. El bicarbonato sódico se vendía en papel de estraza por gramos, y las familias lo compraban en cantidad porque tenía tantos usos que nunca sobraba. Mezclado con sal en proporción de 2:1 limpiaba los dientes. Era el dentífrico de la España pobre. Con agua caliente bebido en pequeña cantidad aliviaba la acidez de estómago, el antiácido más barato del mercado 70 años antes de que las marcas farmacéuticas lo vendieran en sobres con nombre comercial. Puesto en el fondo del cubo de la basura neutralizaba el olor. Aplicado en pasta sobre las manchas de grasa de las ollas de aluminio y frotado con un trapo húmedo, las limpiaba sin rayar. Echado sobre un fuego pequeño de aceite en la sartén, lo apagaba. Una pastilla de bicarbonato cuesta hoy menos de €1 en cualquier supermercado. Los 10 usos siguen siendo los mismos: el limón y la sal contra la oxidación. Las ollas de cobre y los cubiertos de peltre eran los utensilios de las familias españolas de los 50 que podían permitírselos. Se ennegrecían con el fuego y con el tiempo. Y los productos específicos para limpiar metales costaban pesetas que no siempre había. La mitad de un limón empapada en sal gorda, frotada en círculos sobre el metal oxidado. El ácido cítrico del limón reaccionaba con la capa de óxido y la disolvía. La sal gorda, abrasivo suave, pulía la superficie sin rayarla. El resultado era un brillo de espejo sin ningún producto especializado. Después se aclaraba con agua caliente y se secaba con un paño de lino hasta que la superficie devolvía la luz como recién estrenada. Ese gesto, repetido antes de las visitas o de las fiestas, era casi un ritual de orgullo doméstico. Hoy funciona exactamente igual en los utensilios de cobre, en los grifos de latón, en las cacerolas de acero inoxidable que han perdido el brillo. Limón y sal. Sin más. El periódico que limpiaba mejor que el trapo. Las porteras de los bloques de pisos de los años 60 en Madrid y Barcelona limpiaban los cristales de las escaleras con el mismo método que habían aprendido de la portera anterior. El periódico del día anterior se humedecía con agua y un chorro de vinagre. Se frotaba el cristal en círculos, primero con el periódico húmedo, luego con otro seco. El cristal quedaba sin rayas, sin manchas, sin la pelusa que dejaban los trapos de tela. La tinta de imprenta del periódico actuaba como agente limpiador y el papel más rígido que la tela no dejaba fibras. Aquel olor agrio y limpio del vinagre se mezclaba con el de la cera del pasillo, mientras el crujido rítmico del papel contra el vidrio marcaba el inicio de la jornada. Era una coreografía de brazos fuertes que transformaba la suciedad del humo y la calle en una transparencia absoluta. Las manos terminaban manchadas de tinta negra, pero el portal lucía con un brillo que ningún producto moderno ha logrado igualar con tanta sencillez. El método con agua y vinagre sobre cristal, terminando con papel de periódico estándar, sigue siendo efectivo y gratuito. El cuello de la camisa que se daba la vuelta. Un par de zapatos de niño en 1950 costaba entre 50 y 80 pesetas, casi una semana de salario mínimo. La ropa no podía tirarse porque no podía tirarse. El cuello de la camisa se desgastaba primero. La solución requería aguja, hilo y media hora.
Se descosía el cuello, se daba la vuelta para que la cara interior sin desgaste quedara hacia afuera y se volvía a coser. El cuello quedaba como nuevo. La camisa tenía otros 6 meses de uso útil. Se planchaba con esmero para que nadie notara la operación. Las chaquetas de hombre que se descosían completamente por las costuras y se volvían a montar del revés cuando la tela exterior se desgastaba. La máquina de coser Singer de pedal era el electrodoméstico más importante de la casa española de los 50 porque generaba ahorro directo en cada uso y ese ahorro era visible y medible. Su traqueteo constante era sonido de resistencia económica. El añil que blanqueaba lo que el sol amarilleaba. El añil, el azulete, era una bolita de color azul intenso que se vendía en la droguería. Las marcas más conocidas eran Azulete el Barco y Añil Verdad. La bolita se disolvía en el último agua del aclarado, tiñendo el agua de azul claro. La ropa blanca se sumergía en ese agua azulada. El pigmento azul compensaba ópticamente el amarillo del envejecimiento de la tela. La industria textil moderna aplica el mismo principio con los blanqueadores ópticos que llevan todos los detergentes de ropa blanca, llamados con términos técnicos distintos, pero con la misma base química. Las abuelas deshacían el nudo de la gasa que envolvía la bolita con un cuidado ritual, mientras el agua del barreño se tornaba mágica y celeste. Aquella alquimia casera devolvía a las sábanas de lino una blancura casi irreal, que olía a sol y a limpio de verdad. Verlas ondear en los patios era el mayor orgullo de la casa, una bandera de pulcritud absoluta lograda con apenas unos céntimos. El azulete en bolita todavía se vende en algunas droguerías de barrio. El proceso es el mismo. El resultado también. La seta de madera que zurcía calcetines. Hoy un par de calcetines de algodón cuesta 2 euros. En 1950, un par de calcetines de lana costaba entre 8 y 10 pesetas. El hilo de zurcir costaba 50 céntimos. La matemática era simple. La seta de zurcir era un hongo de madera con mango que se introducía dentro del calcetín agujereado para tensar la tela desde dentro y tejer sobre el agujero. Se vendía en las mercerías de todos los barrios. Cada hogar tenía la suya. Las mujeres zurcían por la noche a la luz del flexo, mientras la radio de válvulas calentaba el salón. Aquella madera pulida por el uso pasaba de madres a hijas como una herramienta de supervivencia doméstica. Con paciencia infinita, la aguja cruzaba los hilos de lana, reconstruyendo el tejido fibra a fibra. No era solo arreglar una prenda, era combatir el frío y la escasez con cada puntada. Un calcetín de lana podía zurcirse 6 o 7 veces antes de que la tela que lo rodeaba estuviera tan desgastada que ya no sostuviera más hilo. Las setas de zurcir todavía existen en las mercerías que quedan. El método es el mismo. La lavanda del monte en el armario. La naftalina comercial era el producto estándar contra la polilla, pero costaba pesetas que no siempre sobraban, y las familias rurales tenían acceso gratuito a algo que funcionaba igual de bien. Las ramas de lavanda recogidas en el monte en verano, cuando la planta estaba en flor y el aceite esencial era más concentrado, se ataban en manojos con hilo de esparto. Esos manojos se metían entre las mantas guardadas para el invierno, en los cajones de la ropa interior. El linalol y el alcanfor que contiene la lavanda repelen los adultos de Tineola biseliella, la polilla de la ropa, de la misma manera que los productos químicos sintéticos. Las hojas de laurel secas y las cáscaras de naranja seca tenían un efecto similar. La lavanda seca en ramita todavía se vende en mercados y herbolarios. El efecto es el mismo que en 1950. Los trucos de reparación que vienen ahora son los que más han desaparecido de los hogares modernos. La clara de huevo en el radiador. Los manuales de automovilismo populares de los años 50 y 60 documentaban este método que los mecánicos de pueblo conocían antes de que ningún manual lo escribiera. Cuando el radiador del coche perdía líquido por una fisura pequeña y no había taller cercano, la solución de emergencia era echar 1 o 2 claras de huevo dentro del radiador. El calor del motor coagulaba la proteína. La clara coagulada sellaba temporalmente las pequeñas grietas, suficiente para llegar al taller sin que el motor se recalentara. El mecánico de pueblo que cobraba en géneros, en huevos o en un saco de patatas cuando el cliente no tenía pesetas, conocía ese truco y docenas más.
La clara de huevo sigue funcionando como sellador temporal de emergencia en radiadores, suficiente para llegar a donde haya que llegar. Aquella ciencia doméstica resolvía apuros en carreteras solitarias, evitando quedarse tirado entre campos de trigo bajo un sol implacable. Era el ingenio de quien no podía esperar a la grúa ni al repuesto. Una sencilla mezcla de necesidad y astucia popular. La vela de cera que lo lubricaba todo. Las cerraduras de los pisos de los años 50 eran de hierro fundido, pesadas, con la llave grande que giraba con esfuerzo cuando la humedad del invierno las oxidaba por dentro. La vela de cera blanca se frotaba sobre los dientes de la llave antes de introducirla en la cerradura. La cera reducía la fricción entre el metal de la llave y los pines internos. La cerradura volvía a girar con suavidad. Los cajones de madera que no corrían en invierno, cera en los laterales. Las bisagras que chirriaban, cera. Las cremalleras de los abrigos que se atascaban, cera. Era el lubricante silencioso que habitaba en todos los cajones de la cocina, un cabo de vela gastado que devolvía el movimiento a los objetos rebeldes. No hacían falta aerosoles industriales ni aceites caros, bastaba con el frotar rítmico de la parafina para que la casa recuperara su armonía. Un solo producto, 4 problemas resueltos, coste cero. Las velas de cera blanca están en cualquier supermercado. El método es el mismo. Y sigue siendo la solución más limpia y eficaz para que el tiempo no atasque nuestra cotidianeidad. El yeso en polvo y el dedo como espátula. Los pisos de los años 50 tenían paredes de yeso que se cuarteaban con los cambios de temperatura. Las grietas eran frecuentes, y llamar al albañil costaba lo que costaba. El yeso en polvo se compraba a granel en la ferretería, mezclado con agua hasta obtener una pasta de la consistencia de la mantequilla blanda, se aplicaba con los dedos en la grieta. Se alisaba con el dorso de una cuchara de café, que era la espátula improvisada de cualquier reparación menor. Se dejaba secar 12 horas. Se pintaba encima con la cal que ya había en casa. El olor húmedo del yeso recién batido llenaba la habitación mientras alguien soplaba el polvo antes de mezclar. Era un gesto aprendido mirando al padre o al vecino, sin manuales ni vídeos, solo repetición paciente. El coste total era de unas pocas pesetas. El albañil habría cobrado lo equivalente a varios días de salario. El yeso en polvo sigue siendo el material de reparación más barato disponible en cualquier ferretería española. Y la satisfacción de tapar la grieta con tus propias manos no aparece en ninguna factura. La miel, el ajo y el vinagre como botiquín. La visita al médico en los años 50 costaba entre 10 y 15 pesetas. Para una familia con un salario mínimo de 18 pesetas diarias, ir al médico por un catarro era un gasto que se evitaba si había alternativa. La alternativa era la despensa. La miel pura de abejas tiene propiedades antibacterianas documentadas por investigaciones del CSIC. La generación de los 50 la usaba mezclada con limón para la tos. El ajo crudo machacado, cuya alicina tiene efecto antimicrobiano verificado, se tomaba directamente para las infecciones leves. El vinagre en paños fríos sobre la frente bajaba la fiebre. La manzanilla para el dolor de estómago. Aquel vapor de eucalipto en el brasero y el sabor denso del brebaje caliente eran el primer cordón sanitario del hogar. Se confiaba en la tierra antes que en la botica, sanando el cuerpo con el mismo cuidado con el que se administraba el escaso jornal de la semana. Remedios que no sustituían al médico en casos graves, pero para el 90% de las dolencias menores del invierno funcionaban y eran gratis. Hoy, en un mundo de farmacia inmediata, esa sabiduría natural sigue esperando en el estante de la cocina. La pera de goma negra. Hay un objeto que estuvo en casi todos los hogares españoles de los 50 y que hoy ha desaparecido completamente. La pera de goma negra para lavativas. El estreñimiento se trataba en casa. El médico era para la fiebre alta, para las fracturas, para lo que no tenía solución doméstica. El estreñimiento tenía solución doméstica y la solución era la lavativa de agua tibia con sal o con manzanilla hervida y colada. Se guardaba discretamente en el mueble del baño, como una herramienta de alivio silencioso.
Aquella goma fría y flexible, esterilizada en agua hirviendo tras cada uso, formaba parte de una higiene interna que hoy preferimos delegar en químicos, olvidando la sencillez física de aquellos remedios que nunca necesitaban receta médica. La pera de goma duraba décadas, el coste por uso era cero una vez que se tenía. Las abuelas de los 50 la aplicaban con la misma naturalidad con que hoy alguien tomaría una pastilla. En su lugar, hay hoy laxantes comerciales que cuestan euros por dosis. La generación de los 50 habría entendido ese cambio perfectamente, pero habrían preferido el ahorro. El calcetín de lana en el cuello. En invierno, cuando el dolor de garganta empezaba, antes de que la fiebre llegara, la madre de los 50 sabía exactamente lo que había que hacer. El calcetín de lana más grueso del armario, calentado encima de la cocina económica o de la estufa de butano, se enrollaba alrededor del cuello del enfermo y se aseguraba con un imperdible. El calor húmedo de la lana sobre las amígdalas inflamadas reducía el dolor y activaba la circulación en la zona. El cataplasma de mostaza en polvo mezclada con harina y agua caliente, aplicado sobre un trapo en el pecho, era el broncodilatador casero para el catarro de pecho. La irritación suave de la mostaza aumentaba el flujo de sangre en la zona y facilitaba la respiración. Las madres sabían cuánto tiempo dejarlo antes de que la irritación pasara de terapéutica a molesta. Para los primeros síntomas del catarro funcionaba, y era gratis. Y llegamos a los dos últimos. El número 2 es el más olvidado en las ciudades. El número 1 es el que más impacto económico real tenía en la familia que lo aplicaba, y el que más directamente puede recuperarse hoy. La hucha de barro que obligaba a ahorrar. Los bancos en la España de los 50 eran para los que tenían dinero. El ahorro popular se hacía de otras maneras, y la más extendida tenía una característica que ningún banco moderno puede ofrecer. La hucha de barro sin abertura de salida, solo con la ranura por donde entraban las monedas. Para sacar el dinero había que romperla. Ese detalle no era decorativo. Era el mecanismo de protección del ahorro contra el impulso de gastarlo. Mientras la hucha estuviera entera, el dinero era intocable. El sistema de los sobres completaba ese método. El sueldo del padre, en pesetas en efectivo, se dividía el primer día del mes en sobres con etiqueta. Un sobre para el alquiler, otro para la comida, otro para la ropa, otro para el médico, otro para los imprevistos. El dinero de cada sobre no se tocaba para otra cosa. Ese sistema de sobres es hoy una técnica que los asesores financieros modernos recomiendan bajo el nombre de presupuesto por categorías. Lo venden en cursos que cuestan dinero. En la España de los 50 lo aplicaban millones de familias que simplemente sabían que el dinero mezclado se gasta solo. 4 sobres, un bolígrafo, el sueldo dividido el primer día del mes. La misma técnica, los mismos resultados. El trueque de vecindad. En la España de los 50 el dinero era escaso, pero la comunidad era densa, y esa densidad producía una economía paralela que funcionaba con una moneda diferente. La vecina del segundo que cosía bien le hacía el vestido de primera comunión a la hija del tercero. A cambio, el marido del tercero, que tenía coche, la llevaba al médico de la capital cuando hacía falta. La familia del pueblo que mandaba el cajón de naranjas en diciembre recibía en primavera un saco de patatas o un par de días de ayuda en el campo. Ese sistema no era caridad. Era una economía de reciprocidad donde todos participaban, porque todos sabían que en algún momento necesitarían lo que hoy podían dar. La confianza era la moneda, y la confianza no tenía tipo de interés. El Manual de Economía Doméstica, que la sección femenina publicó en 1952, reconocía explícitamente el intercambio de bienes y servicios entre vecinos como parte de la economía familiar. Lo documentaba como práctica habitual, no como excepción. Hoy ese sistema existe en forma fragmentada en los grupos de intercambio de barrio, en los bancos del tiempo que algunos municipios españoles han puesto en marcha desde los años 90, en las redes de vecinos que comparten herramientas o servicios. La lógica es idéntica a la de los 50. La primera pregunta es si tienes algo que dar. La segunda es si sabes lo que necesitas. La tercera es si conoces a los vecinos suficiente para preguntarles. En la España de los 50 esas 3 preguntas tenían respuesta inmediata. ¿Cuál de estos 25 trucos recuerdas de la casa de tu abuela?
¿Hay alguno que todavía apliques tú sin haberlo llamado nunca por su nombre? Dale a me gusta si este video te ha dado algo concreto que puedes usar esta semana y suscríbete a Riqueza Vintage. Aquí recuperamos la inteligencia financiera de los que aprendieron a manejar el dinero cuando no había margen para equivocarse.